La descripción de los huesos largos. Predomina el arco. Ya está. Muerto chacho. Ahí tenemos ejemplos de huesos largos. El húmero, el radio, el cúbito y los metacarpos, que son los que corresponden a la palma, ¿verdad? Ya. Tenemos el fémur, la tibia, el peroné y los metatarsianos, que comprenden la planta. Ahora, ahí los libros, yo no sé, ustedes me dirán cuando lean el Atlas o lean lo que sea, los libros descargables y todo, ¿han descargado los libros del SEA? ¿Y qué esperan? Son gratis. Son 7 libros. Anatomía hasta para tirar como volante de circo. Y en todos los libros se consideran que solo los metatarsianos y los metacarpianos son huesos largos. Y los huesos de los dedos. Y las falanges. ¿Y por qué no se contabiliza como un hueso largo, aunque chiquito, digamos que de este tamaño? Un hueso largo, la falange proximal y la intermedia, sobre todo la proximal y la intermedia en los 4 dedos de acá, y solo la proximal en el pulgar. ¿Por qué no se le considera hueso largo? Si tiene las mismas características, es un hueso largo donde predomina la longitud y el ancho sobre el ancho y el grosor, tiene 2 extremos articulados como otros huesos, son epífisis articulables, tiene un conducto medular, todo hueso largo lo tiene. Partimos esa falange y verá que tiene un conducto medular, donde hay médula ósea amarilla. ¿Por qué no se considera? ¿Por qué no lo mencionan como hueso largo? ¿Que porque son chiquitos, pobrecito? ¿Cómo es la discriminación con los huesos? No puede ser. Tiene que haber razonamiento. Y les voy a mostrar las falanges en el laboratorio para que usted se dé cuenta y saque su conclusión. Que no es mi antojo, sino que es el razonamiento lógico de la anatomía de los huesos. ¿Ya? Entonces, ahí se ve. Sigo. Ahí está la descripción de eso que ya hemos hecho. Y para ir avanzando, este es la epífisis con el tejido esponjoso, todo este tejido esponjoso y la metáfisis que está aquí. La metáfisis se va a terminar, se osifica y se convierte en ¿qué? En tejido esponjoso. No puede ser tejido compacto, tiene que ser una sola estructura de tejido esponjoso, porque este tejido se encuentra en mayor proporción en los extremos de los huesos largos, o sea, en sus epífisis. Allí hay tejido esponjoso y por tanto va a haber mucha médula ósea roja. Miren, y esto para que se cuenta, ¿qué están utilizando en otro lado, menos en el Ecuador, donde llega todo retrasado? Suponiendo que este sea un... Aquí está el húmero, vean. Este es el húmero. Entonces, están utilizando a este nivel un taladro estéril con broca estéril con guía para penetrar, taladrar el hueso y llegar al tejido esponjoso. ¿Por qué este está en contacto con la médula ósea, y los vasos sanguíneos que están aquí? Entonces, ¿qué hay con este taladro? Llega aquí y se queda aquí en la superficie de la guía. Aquí conectan el suerito, la bolsita del suero. Y el suero pasa directamente a la circulación sanguínea. En pacientes que no se puede canalizar porque no hay venas, en pacientes que están edematizados porque las venas no son observables, en pacientes que están quemados. Entonces, ¿qué hace el médico? Si está consciente el paciente, se le pone anestésico local, así, se le infiltra. Se llama infusión intraósea, no intravenosa. Pero no se está utilizando. Al menos yo no he tenido conocimiento que en algún hospital o clínica que son de punta, estén utilizando este tipo de infusiones. ¿Por qué no se lo usa? Vaya pregunta. Pero médula ósea roja, médula ósea amarilla. Hola. Mira, ahí están los vasos sanguíneos dentro del tejido, ¿ves? Todo está conectado perfectamente. Entonces la infusión, el taladro llega y por ahí se envía. Si está inconsciente el
paciente, producto del accidente, del trauma, de la quemadura, de la descarga eléctrica, que lo da inconsciente o en coma, ya no se necesita anestésico ni nada, pues, ni infiltrar nada, sino que va directo, se lo conecta y se lo manda al chorro. ¿Ah? Nada. Listo, huesos alargados. Esto es, creo que podríamos decir que es invento mío. Los libros dicen que las costillas son huesos largos. Yo digo que no. Porque los huesos largos, las costillas, para ser huesos largos, tienen que tener todas las características de un hueso largo. ¿Cuáles son las características de un hueso largo? Epífisis en ambos extremos. Y las epífisis en ambos extremos son articulares. ¿Sí se entiende? 2. ¿No tiene conducto medular? No, conducto medular. Ya con 2 características menos, ya no puede ser considerado un hueso largo. Entonces, por eso se le ha aplicado, yo le he aplicado el término alargado. Porque sí tiene el predominio de la longitud sobre el ancho y el grosor, claro. Y que tiene una epífisis proximal. Una epífisis proximal tiene, pero no tiene la otra. ¿Por qué no tiene la otra? Porque la epífisis proximal se articula con la vértebra, pero la epífisis distal no se articula con nada. O digamos que no es una articulación móvil, sino que es una unión entre la costilla y el cartílago costal. Esta unión no es una articulación móvil. No hay líquido sinovial, no hay cavidad articular. Entonces, ¿cómo puede considerarse un hueso largo si no tiene todas las características? Y no tiene conducto medular. Si hacemos un corte transversal aquí, la costilla más o menos sale así. Y aquí adentro no hay conducto medular. Lo que hay es tejido compacto. No. A ver, compacto ¿por qué? No. Esponjoso ¿por qué? Esponjoso. Entonces ahí viene otra vez el razonamiento. Si fuera compacto, si se transformara, si estuviera ocupado por tejido compacto, las costillas pesarían el triple. Y entonces para respirar, cada respiración sería una tortura. Para que las costillas se eleven, los músculos tienen que esforzarse para levantarlas. Los intercostales externos. Por eso las costillas tienen que ser livianas para que cumpla su función. Es un tejido esponjoso. No hay conducto medular, es tejido esponjoso. Entonces, pero ahí está al debate, solamente que el que quiere debatir primero tiene que leer, tiene que empaparse del tema y verificar fuentes de contraste para determinar si podemos seguir utilizando el término hueso largo y no alargado, o podemos acreditarle el título de hueso alargado, porque no cumple todas las características de un hueso largo. ¿Capisci? Ya. Ok, esos son los únicos ejemplos de huesos alargados. De ahí vienen los huesos cortos. Huesos cortos. Los huesos cortos. Texto. A ver, los huesos cortos tienen forma similar a un cubo. ¿Qué es un cubo? What is the cubo? ¿Qué es un cubo, señorita Andrade? ¿Cuánto caras? No le he dicho, no le he preguntado cuántas, procese la pregunta. ¿Qué es un cubo? Una figura geométrica. ¿Cuántas caras tiene un cubo? 4. No tiene, porque no es un cuadrado. Es un cubo, tiene 6 caras. Es un dado. El dado es un cubo. Entonces, yo cuando recién las gorditas me enseñaron esto de
huesos cortos y que se parece, esto viene de ancestro, ese criterio de que tiene parecido a un cubo. Entonces yo me imaginé puros dados juntitos en el carpo y juntitos en el tarso, un cubito al lado del otro, porque tiene forma similar a un cubo. Pero ya cuando empecé a revisar el esqueleto humano, entonces ya me di cuenta que era una mentira del diablo. Porque ningún hueso, o casi ningún hueso del carpo y del tarso tiene forma ni de lejos parecido a un cubo. Y usted lo puede corroborar en el atlas. Los huesos del carpo, su primer hueso en fila, son dos filas aquí, la proximal y la distal, otra vez los términos, ¿no? Siempre utilicen los términos, proximal y distal. La fila proximal, de afuera hacia adentro, que así se menciona, está el escafoides. Escafoides, antiguamente se lo llamó navicular de nave. ¿Por qué? Porque tiene forma de una barquita, una canoita. ¿Y qué se hace en una canoita? Se navega. Por eso le pusieron navicular. ¿De dónde? ¿Por dónde una canoita se parece a un cubo? Uno. Dos, el que le sigue. El semilunar. Si se llama semilunar, ¿por qué va a tener parecido a un cubo si se parece a una semiluna? Es siguiente, piramidal. Una pirámide. ¿Cuándo ha visto una pirámide cuboide? No. Y el que le sigue, que está no al lado, sino por delante, el pisiforme. Es, aquí se lo sigue, vean. Pero toca el suyo. Aquí. Es una bolita, es como una arvejita chatita atrás porque se articula con el piramidal, pero el resto es esférico. Aquí. Si es redondo, ¿cómo va a ser cuboide? ¿Cómo va a ser forma de cubo? ¿Ya sé? El otro, en la segunda fila, trapecio. Su nombre lo dice. Trapezoide. El sufijo oide significa parecido a. Y parecido, si dice trapezoide, es parecido a un trapecio, no un cubo. Y el hueso grande, que es el más grande de todos los huesos del carpo, se llama así porque tiene una forma grande, que si lo vemos bien, podría por ahí parecerse a un cubo y llamarse cuboide, pero no se llama cuboide, sino hueso grande. Y el otro, que es un hueso irregular, se llama ganchoso porque tiene un gancho que lo podríamos palpar, pero aquí está esta musculatura en la región hipotenar, tiene ahí, es un gancho, es una proyección de gancho, no tiene forma de cubo. Y eso es lo de la mano. Vamos al pie. Mire estos huesos. ¿Dónde se parece un cubo? El único que podría parecerse un cubo del pie es el cuboide. ¿Por qué? Porque oide es Similar. parecido a un cubo. Parecido a. Similar a. Pero no es igual. Es parecido a un cubo. De allí el resto, este es navicular o escafoide, barquita. Estos son cuñas que son como cuñas, justamente. ¿Qué es una cuña? Cuñada. Cuña se le atribuye a la estructura que adopta una forma de acuerdo al espacio que va a rellenar. En este caso tenemos 3 cuñas que todas entre sí son diferentes y que van a ocupar este espacio en forma de relleno y se llama cuña lateral, cuña medial, cuña intermedia, cuña lateral. Y estos huesos de acá que son huesos irregulares, ya vamos a ver en el laboratorio el astrágalo y el del talón. Miren, este es el taloncito. Taloncito.